Chavales, ya tengo aquí la One Key Pro, estoy súper contento, llevaba un montón de tiempo esperando. Lo que no sabía es que me iban a mandar semejante caja gigante. Aquí va a haber algo más, así que deciros que One Key, que es una marca de billeteras asiática, ha lanzado One Key Pro, que es una billetera que viene a suceder la One Key Touch, que en mi top 3 estaba en primer lugar. Sabéis que estaba la One Key Touch, después venía la SafePal S1 Pro y después venía la Tangent. Pues bien, ahora han sacado lo que va a ser su buque insignia y en la primera parte del vídeo vamos a hacer el unboxing y en la segunda parte del vídeo, después de haberla probado y demás, os diré mis conclusiones acerca de esta nueva billetera, os diré qué cosas tiene y os recomendaré o no comprarla. Así que en primer lugar vamos a abrir la caja, esta caja verde fosforita gigante. Vamos a ver si la puedo abrir porque hace vacío. Y aquí está. Wow, fijaros qué presentación. La One Key Pro y el 6 Plus. Esto es importante porque la Engrave es la que más EAL, que tiene un EAL 7, que es el nivel de seguridad, tiene. Y estamos hablando de un 6 Plus, que la One Key Classic, que es la otra que han renovado, la nueva, también tiene 6 Plus. Con lo cual, One Key apuesta muchísimo por la seguridad. ¿Vale? Fijaros que el embalaje con las tiritas es como muy Apple. Lo vamos a dejar ahora os lo abriré. Wow, y vemos que tiene aquí Iñaki Zubeldia, thank you for your recognition and support of One Key. You have crafted a customized, perdón mi inglés, One Key Pro just for you, as you're talking of your appreciation, bla bla bla. Muy guay estos detalles. One Key Pro for crypto experts, Call Limited Edition. Key Opinion Leader, soy un Key Opinion Leader. Wow, ¿y qué venimos aquí? Una tacita de metal. Mira qué chula. Ya puedo hacer como Daniel de Desocupa. Sorbito de café. Está chula. Tenemos aquí... vale. Un cargador. Un cargador USB. Porque esta se puede cargar de manera sin cable. Es decir, simplemente poniéndolo sobre una superficie que te cargue móviles. Con lo cual muy guay. Y esto es una toalla. Una toalla muy chula para el veranito. Joder, la verdad que se lo han currado esta gente de One Key. Muchísimas gracias. Y no tiene nada más. Pero vamos, con esto me doy con un canto en los dientes. Está súper bien. Vamos a ir a lo que vosotros estabais esperando realmente, que es el unboxing de la One Key Pro. Voy a abrir aquí la billeterita esta, el plástico. Estoy abriendo, no, vamos, en exclusiva para vosotros. ¿Vale? Y luego, fijaros estas pestañas. Esto lo que ayuda es hacer un sistema de seguridad que te garantiza que tú eres el primero que estás abriendo esto. Y esto lo que es un sistema del ataque de la supply chain, del ataque de la cadena de suministro. Es decir, que pueda ser modificada durante su fabricación o en el proceso de que te lo envían a ti, etc. Con esto te garantizas que tú lo estás abriendo el primero. Entonces, vamos a abrir esta, One Key Pro. Como acostumbran también la gente de One Key a hacer muchos detalles. Esto de hold your own keys, ¿vale? Si no son tus llaves, no son tus criptomonedas. Vemos aquí cómo tiene, pues bueno, serán las clásicas pegatinas, las instrucciones. Y estas son en cromado, o sea, muy chulas. En cromado no, en holograma. ¿Vale? Con el How Started, con toda la información, guía de inicio rápido. Luego tenemos las clásicas Recovery Sheet, que ya sabéis que no tenéis que utilizar el papel para guardar este tipo de cosas. Para eso tenéis Yoshi-Yomo, ¿vale? Pero aquí podríamos escribir las clásicas 24 palabras. Y fijaros también este precinto, ¿vale? Holográfico, la verdad que es súper chulo, que lo que te garantiza es que aunque sea abierto en aduanas, el producto no sea abierto. Y eso es muy, muy, muy importante de cara a la seguridad. Es un plus. ¿De acuerdo? Make sure este precinto esté intacto antes de usar. La verdad que está muy chulo. Vamos a ver cómo podemos abrir esto. Si por aquí o por allá o a lo burro. Yo soy más a lo burro. Vamos a ver así. ¿Vale? ¡Buah! ¡Qué chulo, tío! Fijaros. ¡Buah! Mira, este fue el diseño que les mandé. ¡Qué brutal! ¡Buah!
La verdad que tiene una pinta espectacular. Esto es es táctil. Y fijaros cómo la calidad de la pantalla es como si fuera la de un móvil. Es pequeñita, ¿vale? Ahora fijaros, un ratón respecto a la billetera, diferentes idiomas, la tenéis en español. Fijaros, crear una nueva billetera, importar una. Creamos una billetera. La verdad que va muy rápido. De 12, 18 o 24 palabras. Vamos a poner 12 para hacer la prueba. Y el sistema va a meter un pin cualquiera. Vibra, tiene vibración, lo cual está muy chulo. La huella dactilar, vamos a agregar una huella. Levante y ajusta posición. Luego toque el botón en diferentes ángulos. Vale, fichado. Y esto sirve para desloguear. Le damos a continuar. Sí, si pierdo, tal, sí, ok, respaldar. Y ahora tendría que respaldar esta frase de recuperación. Dadme un segundito y empezamos. Vale, ya tengo apuntadas las claves, le doy a continuar. Continuar. Era twist. La segunda palabra era spell y fruit. Verificado. La billetera está lista, continuar. Buah. La verdad que es muy chula. Diseñada en Hong Kong y Tokio. Y lo bueno de esta billetera es que además tiene la parte de QR. O sea, es como la SafePal. De hecho, vamos a darle un vistazo porque es brutal. Fijaros, tenemos aquí, por ejemplo, la OneKey Pro. ¿Veis? Y hablan y se enfocan muchísimo en el tema de la seguridad. Fijaros cómo ponen EL6 Plus, el chip de seguridad protege la seguridad de sus activos. Y fijaros las características. Puedes firmar con el QR, como hace SafePal, con lo cual le añade un grado más de seguridad. Tiene la parte de huella dactilar, que es para abrir la aplicación de la billetera, para desbloquearla. Tienes para poder hacer con Bluetooth la firma, pero acordaros que el Bluetooth que utiliza OneKey va en chips diferenciados y diferentes, los que tienen los activos y los que se utilizan para la comunicación. Por lo tanto, están totalmente desvinculados del exterior. La pantalla táctil, que es como la de cualquier iPhone, o sea, súper rápida, súper ágil, vibra, carga inalámbrica, que es lo que os estaba diciendo del circulito que nos habían regalado. En fin, y un montón de billeteras. Fijaros qué chula la presentación. ¿Veis? Tiene 4 chips, ¿vale? Que la billetera anterior tenía 2. Y la verdad es que es bestial. ¿Veis? Firma en cámara aislada, es decir, que puedes firmar con el QR. Fijaros. Y además tiene linterna por si estás en la oscuridad. Se puede desbloquear con la huella digital. ¿De acuerdo? Luego, pues, bueno, tiene una tarjeta, la OneKey Lite, que sirve para guardar ahí tu frase, tu billetera, y que simplemente con un touch puedas pasarlo a nuevos dispositivos de la marca. ¿Veis? La carga inalámbrica, esto es lo que me han regalado. Además puedes meterle la llave FIDO, o sea, puede funcionar como una llave de esta de doble factor, como la de Google Titan, preparada para el tema de NFTs. Y luego, muy interesante, también se conecta, como hace Ledger, etcétera, pues al MetaMask, a todas estas aplicaciones, ¿no? de código abierto, Electrum, Sparrow. Es compatible con todas estas, lo cual está muy guay. Y todo lo que necesitas para proteger las criptomonedas, lo que os he enseñado. Los cablecitos, las recovery sheets. La verdad que está brutal. Voy a probarla y os voy a dar mis conclusiones en la segunda parte del vídeo, si os parece, ¿de acuerdo? Fijaros aquí cómo está la OneKey Pro. Esta es la nueva que han sacado, por si alguien no se quiere gastar tanto dinero, la S1 o la 1S, que vale 100 euros. Y esta es la que a mí me encantaba, la OneKey Touch. Ahora luego os las comparo, pero la verdad que brutal. Tiene un poco menos de batería que la Touch, pero a diferencia de eso gana pues en el tema de la firma por QR, que creo que es una mejora brutal e importantísima de esta aplicación. La verdad que me ha gustado. Voy a probarla y enseguida os digo.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te estaba diciendo, aparte de que te tienes que suscribir y darle muchísimos likes a este vídeo, es que ya hemos hecho lo que es el unboxing de la OneKey Pro y ahora lo que te voy a explicar es qué me ha parecido la OneKey y cómo funciona y bueno, en fin, qué más cosas he visto y demás. Pero antes quiero decirte que este canal está patrocinado por Prime XBT, que es un broker que lo que te permite es tradear con divisas, con commodities y con cripto en el mismo lugar, en la misma plataforma. Y me han regalado 10 códigos que voy a ir repartiendo por aquí, de $50 cada uno. El primero que coja el código se lo lleva. Así que estate muy atento cuáles son los códigos que hay a lo largo del vídeo, de lo que queda de vídeo. Y después, para canjearlos, es tan fácil como venirte a los cuadraditos utilizando este enlace de aquí, sea para abrirte una cuenta si es que no la tienes, y irte a promo codes. Aquí dentro si eliges Crypto Futures, por ejemplo en USDT, metes el promo code, activas y se te acreditarán $50. Todo lo que hagas de trading con esos $50, por ejemplo si llegas a $500, pues esos 450, que es la diferencia entre los 50 que te han regalado y los 500 que has conseguido, podrás extraerlos a una billetera, por ejemplo como la de OneKey Pro. Así que vamos a volver otra vez con la OneKey y nada, decirte que fijaros, o sea, el tamaño de la OneKey, a ver si se me ve bien, vamos a hacer así, ¿vale? Es muy parecido al tamaño de la SafePal o de la OneKey Touch. El grosor sí que es cierto que la OneKey, o sea, que la SafePal es más delgada, pero la OneKey Pro es más delgada que la Touch. Esta es la Touch, esta es la SafePal y esta es la OneKey Pro, la nueva. Entonces, he estado probándola, es brutal. ¿Por qué? Porque además de que tiene la posibilidad de trabajar de manera muy rápida, ¿vale? Con las firmas de las transacciones, así como con el SafePal tenías que andar escaneando el QR, esta puede operar por Bluetooth, que además tiene no 2 chips como tiene la OneKey Touch, que tiene 2 de seguridad, esta tiene 4. Con lo cual, ten por seguro que tus transacciones no se van a ver involucradas en una fusión, una transferencia a Internet, ni de coña. Están totalmente selladas. Pero aún así, si quisieras hacerlo del tema del QR, con esta también podrías, la cual pues le da mucha versatilidad y mucho potencial y muchísima seguridad. Además, básicamente los materiales están hechos en aluminio, que no es el típico plastiquete. Es como la de SafePal, que también está hecha en aluminio, son ligeras. Y lo único que tiene es que la batería dura algo menos que la de la OneKey Touch, porque son 800 la de la OneKey Touch y 500 la de la OneKey Pro, ¿de acuerdo? Pero brutales. Y para que veas qué fácil funciona, etcétera, vamos a coger la aplicación. Voy a pinchar aquí para añadir en Hardware Wallet una billetera nueva. Le voy a dar a Connect Device. Y ahora mismo lo que va a estar haciendo es buscar billeteras que hay a mi entorno, a mi alrededor. Y ha detectado ya la Pro 7 CDO, que es la mía. Le voy a dar. Y ahora lo que está haciendo es calcular, creando la billetera. Y yo no he tenido que hacer nada. Simplemente es vincularlas de esta forma tan sencilla. Está generando, encriptando la información. Let's go. Pum. Aquí ya tengo mi billetera integrada dentro de la aplicación. Recordar que todas las billeteras frías, el aparatito sirve para firmar transacciones. Aquí no están las criptomonedas, pero es que en la aplicación tampoco. Las criptomonedas están en la blockchain, en Internet, están por todos los lados. Lo que pasa es que con esta firma tú dices que eres tú y puedes operar con esas criptomonedas que hay por el ciberespacio. Y la aplicación te sirve para hacerlo de una manera mucho más cómoda, visual, óptima, para hacer pues todo tipo de cuestiones como tradear, como hacer swap, como hacer staking, como enviar a otra billetera, como recibir de otro sitio, como comprar un NFT, como hacer 1000 virguerías y 1000 cosas que puedes realizar. Daros cuenta la cantidad de redes que tiene OneKey, que es una de las cosas que más me gusta junto con SafePal, que tiene un montón de redes que puedes incorporar y por lo tanto un montón de monedas, que hay muchas billeteras que están más capadas. Así que este es el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo de OneKey Pro, pues ya sabes que tienes que hacerle muchísimos likes. Si quieres comprar una OneKey Pro, utiliza este enlace oficial y podrás comprar este producto que acaba de salir, que como os digo, me parece ahora mismo
el top 1 de billeteras de todas las que he probado y no han sido pocas. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!